Listo, buenas noches. Vamos a dar inicio pues a esta segunda parte de nuestra sesión de hoy. Vamos entonces pues a continuar en la partecita que estábamos y ahorita pues conversamos un poquito de los videos que estábamos o que iban a ver ustedes en este momentito. Listo. Entonces decíamos en representación fiel. eh, entonces Obviamente hay un proceso o hay una literatura, pues aquí vemos que es un poquito más extensa de lo que podemos entrar a revisar, pero pues para lo que nos compete podemos entrar pues como a generar una noción del concepto, ¿cierto? Aquí hablamos pues de cómo se aplicaría, ¿cierto? Este pues no lo vamos a entrar a revisar. Ya vamos a entrar entonces a ver las características cualitativas de mejora, que era, ya vamos a ver cada una de ellas, lo que ustedes tomaron apuntecito ahorita. Entonces el tema de comparabilidad, eh, entonces vuelvo y leo un poquito para que entendamos lo que quiere decir eso. Dice, las decisiones de los usuarios conllevan a elegir entre alternativas, por ejemplo, vender o mantener una inversión, o invertir en una entidad que informa o en otra. Por consiguiente, la información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades, así como información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. Entonces, como vamos con el tema y todas las características de la información financiera, deben cumplir con una función de utilidad. Si ustedes leen ahí es útil, útil, va a ser útil, va a permitir, ¿cierto? Entonces, en el tema de comparabilidad, es importante comprender que la información tiene que ser comparable entre una y otra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que esa información debe ser comparable, es que yo voy a poder comparar, cuando tomando el ejemplo de los zapatos, un zapato con otro zapato. O sea, yo no voy a poder revisar un zapato de pronto con una blusa o con un pantalón, ¿cierto? Que sean informaciones, ahí me pueden servir como base para tomar la decisión, pero yo no puedo comparar una cosa a la otra. Pues estoy comprando un pantalón o estoy comprando un zapato, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de comparabilidad en esas características cualitativas de la información, es que yo pueda decir, bueno, invierto en esta empresa o invierto en esta otra. Y la única forma es que esa información debe ser efectuada bajo bases uniformes. ¿Eso qué quiere decir? Todos tienen que hablar el mismo idioma, ¿sí? Para yo poder entrar a comparar. Cuando ustedes vean los estados financieros, ustedes se van a encontrar con que deben ser comparados. Ustedes van a mostrarles el año 2018, el año 2019, ¿sí? Y el año 2020, ¿cierto? En su efecto en el futuro. Entonces, aquí vamos a hablar, van a hablar por cuentas contables y se van a encontrar, por ejemplo, con el efectivo. Entonces, el efectivo un año fue de 1.000.000, de 100 millones, el otro fue de 150 millones y, y el otro fue de 30 millones, ¿cierto? Aquí, siempre me va a hacer. ¿Qué pasa en estas circunstancias? Si yo te dijera, analízame esa información, para poder compararla, yo tengo que decir, bueno, acá tiene que estar en pesos, acá en pesos y acá en pesos, ¿cierto? Tengo que tener una uniformidad en la información. Si aquí estamos hablando de efectivo, obviamente en el 2018 estábamos hablando de cuentas de ahorro, cuentas corrientes y caja. Igual tiene que ser 2019, igual tiene que ser 2020, ¿cierto? Tiene que mantener esa coherencia de un periodo a otro. ¿Listo? ¿Para qué? Para yo poder tomar decisiones con respecto a esto. Si a mí me dicen, no, Jorge, obviamente estamos solo mirando una cuenta, habría que mirar todo el estado financiero, pero es muy sospechoso que un año iba creciente y en este año iba en decreciente. Entonces, si estamos mirando el año 2012, entonces uno diría, ah, no, pero es que el año 2012 hubo una situación del orden mundial que le tocó sacrificar caja, ¿cierto? Pero usted tiene una razón del por qué esa disminución tan marcada, ¿cierto? Entonces es cuando la información me permite hacer asociaciones de periodos previos o me permite llegar y decir, no, es que este es el efectivo que maneja, no sé, un puesto de comidas, no sé,
llamémoslo la lucerna. ¿Listo? Y esta es el tema del corral, ¿cierto? Entonces, si vamos a comparar una empresa con otra, la idea es que esas bases con las cuales ellos construyen y presentan esa información sean las mismas, para yo poder entrar y decir, no, si invierto, no invierto, vendo, no vendo, compro, no compro, ¿sí? Para ver cómo hago alianzas estratégicas, cómo converso con ellos, cómo converso como cliente, cómo converso como proveedor. Tiene que tener una información comparable. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la comparabilidad. ¿Listo? Bueno, ¿dudas con respecto a comparabilidad? No, profe, ninguna. No, profe. Listo, entonces vamos dándole rápido a eso. Verificabilidad. Entonces acá dice, ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos que pretende representar. Verificabilidad significa que observadores independientes y diferentes, debidamente informados, podrán alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de que la descripción particular es una representación fiel. ¿Qué es todo esto que vemos acá? Acá estamos observando que verificabilidad es que usted verifique, que usted pueda comprobar que eso que le están diciendo es cierto. ¿Listo? Entonces usted llega y compra un reloj y el reloj dice resistente al agua. Y usted llegó, cayó un aguacero y se le dañó. Entonces, ahí usted verificó que la información no era cierta. ¿Cierto? Ah, resulta que es que en el reloj decía resistente al agua, pero a lloviznas, no a aguaceros. Entonces, es que yo no leí. ¿Cierto? O tenía un numerito que ahí hablaba de cuánta presión puede soportar el reloj como tal. Entonces, cuando estamos hablando de verificabilidad, es que yo pueda comprobar que esa información que me entregan tenga un grado de certeza muy alto. O sea, vamos a hablar que en el mundo no existen verdades absolutas, ¿sí? Aplica para la vida y aplica para la información financiera. ¿A qué voy con ese tema de que no hay verdades absolutas? La única verdad absoluta es que, por lo menos hasta hoy, nuestra vida es finita. O sea, algún día nos vamos a morir, ¿cierto? Algún día. Esa es la verdad absoluta más clara, pero no hay otra verdad. O sea, que conozcamos otra verdad absoluta, no. O sea, que todos nos tenemos que casar, no. Que todos tenemos que tener hijos, no. ¿Sí? Entonces, en la información financiera no hay verdades absolutas, hay márgenes de error. O sea, uno se puede equivocar, ¿cierto? O uno puede tener un criterio de medición distinto a otro. Si hablamos con abogados, los abogados nos hablan de que tienen un concepto sobre una norma y el otro tiene una perspectiva distinta sobre esa misma norma. Y estudiaron lo mismo, son profesionales desde el misma área, pero van a tener criterios distintos. Van a haber unos que le digan demande, otros les digan no. En el área contable es exactamente igual. Van a haber criterios de valoración de una forma distinta, dependiendo de las características de una empresa. Esa libre albedrío o esa capacidad de discernir y de decir, bueno, puedo o no puedo hacer algo, tengo o no tengo, y que mis decisiones sean con base a un criterio profesional, permite a que no haya una verdad absoluta y por lo tanto no sea 100% libre de error. Entonces, cuando hablamos de verificabilidad es que yo pueda tener un grado de certeza. Por eso ellos hablan, podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo. Es decir, puede que sí, puede que no, pero me da una tranquilidad de que si yo voy a los libros, voy a las políticas contables, voy y reviso la factura, voy y reviso el contrato de venta, voy a entender esa situación o esos números. O sea, puedo ir y verificar y constatar que ese valor que está allí reflejado es cierto. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere el tema de verificabilidad, poder ir y comprobar. ¿Sí? Es como cuando usted le coge el celular al novio y verifica que no dejó nada, ¿listo? Y que le borró todos los chats. Esa es verificabilidad, ¿listo? Oportunidad. Entonces, oportunidad dice acá claramente que es que sea ¿qué? Oportuna, es decir, que sea en el momento en el que yo necesito la información. Caso puntual. Mañana hay junta directiva y necesito los estados financieros. No, están para dentro de un mes. Ahí la información no fue oportuna porque no permitió tomar la decisión a tiempo.
¿sí? Eso mismo nos pasa hoy en día con estos temas de salud, ¿cierto? Si la información no es oportuna, no permite tomar medidas correctivas a tiempo. Entonces, esto lo podemos asociar a muchos momentos. Es como, por ejemplo, hoy tenemos un descuento para la compra de X cosa, pero no se sale la difusión de publicidad. O sea, el área de mercadeo no hizo la tarea y no difundió eso. Yo como cliente no tuve la información de manera oportuna para aprovechar el descuento. ¿Listo? Entonces, el hecho de que la información, dice acá, sea de ser capaz de influir en sus decisiones. Es decir, yo necesito en el momento adecuado para poder tomar X decisión. ¿Listo? Ya para continuar con el tema, dice comprensibilidad. ¿Sí? Entonces debe ser clara, concisa. O sea, no debe ser extensa, grandes rasgos, pero sí debe ser clara y concreta. O sea, a lo que va y lo que quiere informar. Y no empezar a divagar. ¿Listo? Obviamente, parten de un supuesto de que usted tiene que tener unas nociones básicas en el tema, ¿sí? No puede ser que ustedes lleguen a una junta directiva como representantes de su área y ustedes no sepan nada de finanzas o no sepan nada de los estados financieros o no los entiendan, no saben qué significa un activo, no saben qué es un pasivo, no saben qué es un patrimonio, no entiende el concepto de inversión, de ingreso, gasto, costo. O sea, si no tiene esas nociones básicas, pues la norma internacional no dice que se la tiene que dejar como coquito. O sea, usted tiene que tener un bagaje o un conocimiento básico fundamental para poder entender. Pero que a pesar de que tenga esa base fundamental, no quiere decir que usted es experto. Entonces, es decir, que sea lo más comprensible posible en el grado de dificultad de la cuenta. ¿Listo? Entonces, por eso él habla de que algunos fenómenos son complejos de entender, como por ejemplo lo que yo les decía ahorita de coberturas. El tema de coberturas puede ser un tema un poco difícil de entender, ¿cierto? Entonces es algo que se tiene que entrar a ahondar o a explicar un poco, ¿cierto? Y eso se hace en algo que ustedes van a conocer en las notas a los estados financieros, que es un anexo a esa información. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que debe ser comprensible. Por eso, por ejemplo, acá lo que yo les digo no es que yo me lo invente, está en el párrafo 236, dice, los informes financieros se preparan para usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, y que revisan y analizan la información con diligencia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que usted no puede llegar a una junta, a una reunión o a X situación sin ni siquiera haber leído los estados financieros o la información a la que usted va a la reunión, ¿cierto? Entonces son mínimos como de respeto hacia X situaciones. Bueno, y ya, esas son las características de la cualitativas de la información, tanto fundamentales como de mejora. ¿Sí? Entonces, ¿tienen dudas con respecto a esto? ¿No? No, profe. Ok, No, profe. perfecto. No, profe. Me alegra que vamos bien entonces, no vamos tan mal. Acá hay un resumen de lo que va a ser lo que ustedes tienen que revisar. Aquí está una introducción de los elementos de los estados financieros. Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. ¿Listo? Aquí él les deja un cuadrito muy explicadito. Si ustedes miran en la página 29, les recomiendo que la tengan presente para cuando vayan a hacer la actividad. Él nos va a definir cada concepto. Si ustedes vieron el primer videito, que es muy sencillito, habla de qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso y qué es gasto. En un lenguaje puede ser un poco más amigable, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de asociar. Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Entonces, ¿qué es un recurso económico, muchachos? Denme un ejemplo, alguno el que quiera, de un recurso económico que posee, el que quiera, no hay problema, lo que se imagine. Ahí está por el chat. Una edificación. Una Una moto. edificación, una moto, ¿sí? Perfecto, muy bien. Están los Entonces, activos Un fijos. negocio. un negocio, listo. Un negocio. ¿Qué es un negocio para ti? Pues un negocio es, o sea,
O sea, como algo que me genere a mí un ingreso, pues puede ser fijo o de vez en cuando, pero pues que tenga, o sea, que tenga como un entable y una materia prima o un material con el que yo pueda trabajar y vender y que eso me genere unos ingresos. Perfecto, muy bien. Entonces, Un ahí, equipo, profe. ¿cómo, perdón? Un equipo o una máquina. Un equipo, una máquina, ¿cierto? Una moto, me hablaron de muchas cosas. Entonces, muy bien, perfecto. Es un recurso económico, llámese como se llame, llame el inventario, llame, ¿cierto? Que es controlado, es decir, tú tienes la facilidad de usar ese recurso. Entonces vamos fácil, ¿cierto? Ahí uno va a entender otra lengua. Como resultado de esos pasados. Es decir, en el pasado usted tuvo que haber comprado ese bien, ¿listo? Usted tuvo que haber entrado a adquirir ese bien de alguna forma. Entonces eso significa eso, ¿listo? Es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Cuando la compañera nos hablaba de va a generar una utilidad, va a generar una rentabilidad, va a generar un ingreso, ¿cierto? Es eso. Activo es aquel que le va a permitir generar a usted un ingreso, ¿listo? A un futuro, ¿cierto? Esa es la idea, que ese bien le sirva a usted para algo. Si no, hay que sacarlo de sus cuentas de activos, ¿cierto? Porque es que eso a usted no le sirve, eso hay que tumbarlo de ahí. No es información relevante, porque usted no le va a permitir la toma de decisiones, porque usted no le está sirviendo para nada ese bien. ¿Listo? Entonces, es eso ahí. Me tiene que generar un ingreso. ¿Listo? Me tiene que generar una utilidad o un beneficio en el futuro. Es susceptible de generar. Cuando acá Lina nos habla de caja, claro, la caja es susceptible de que nos genere un beneficio económico futuro. ¿Listo? Bueno, pasivos. Cuando vieron, pregunto así, ¿vieron el videito de Carrasquilla? De que vamos a entrar en un momento de crisis. Sí, señor. Sí, profe. Cuando ustedes ven ese momento de crisis, ¿qué creen que es la política o qué creen qué decisión va a tomar Carrasquilla en ese sentido? ¿Sí? O sea, uno que se puede llegar a imaginar cuando uno entra en crisis. Y lo podemos asociar a un concepto. No sé, de pronto usted entra en crisis. Yo, por ejemplo, digamos, hoy Pobreza. pobreza. Eso, pobreza. ¿Y qué es pobreza? ¿Qué entiende? No tener, No tener. Falta de recursos, no tener recursos, no tener lo necesario. Tener recursos, no tener lo necesario. ingresos, No poder adquirir cosas, bienes, productos, Bienes o productos. servicios. falta de ingresos, la falta de ingresos, Falta de ingresos. Profe, y solvencia. El no poder cumplir con las obligaciones que tengo. Y con obligaciones. Listo. Hay muchas situaciones, ¿cierto? Si hablamos de pobreza, hay un concepto de pobreza multidimensional y es lo que ustedes me están diciendo, ¿cierto? No poder contar los recursos para satisfacer necesidades básicas. ¿Listo? Básicas, hablamos de techo, comida y servicios públicos. ¿Sí? Esos son el sentido de la pobreza, ¿cierto? Cuando entramos en una pobreza económica es que ni siquiera puedes acceder a unos servicios básicos. Ahí le puedes agregar educación, le puedes agregar a servicios de derecho o servicios de justicia, ¿sí? Entonces, cuando yo no puedo acceder a eso, me veo en situación de pobreza. Muy bien, exactamente lo que ustedes me están diciendo. Entonces, cuando se habla de una crisis y tú entras en una crisis, ¿qué decisión tienes que tomar en vías legales? O sea, no en vías de hecho, sino en vías legales. Tienes para salir de ese momento de crisis. ¿Tú qué decisión tomas para salir de esa situación? No de pobreza, sino de la crisis, ¿sí? O sea, para poder por lo menos entrar a adquirir esos bienes y servicios si no tienes un ingreso, como decía el compañero. ¿Qué tienes que hacer? Sin robar. Profe, ahí se podría acudir como un apalancamiento, préstamos A préstamo, ¿cierto? con el Bien, sistema financiero. perfecto. Entonces, nosotros les pedimos plata a varias personas. Le podemos pedir a el gota a gota, ¿cierto?
Esa es una opción de financiamiento, costosa, pero es una opción de financiamiento. Una cooperativa, Una cooperativa, muy bien. A un banco, bancos, bancos, sí, todas esas. Otra un amigo, estrategia, ¿Cómo? pues a un una amigo. estrategia de Un amigo, reinventarse o alguna, un amigo que no otro va a perder negocio. después, ¿o qué? De pronto sí, profe, obvio. Se pierde la amistad o se pierde la plata. Exactamente, eso más bien uno presta hasta donde la dé por perdida. Pero bueno, sí, entrará eso. Señor profesor, es que no, ¿Qué más me decían ahí qué perdón? ¿Me decían otra parte del amigo? Profe, que reinventarse o hacer otra estrategia de negocio, Hacer otra como lo están estrategia de haciendo ahora. negocio, buscar un ingreso distinto, ¿cierto? En la inmediatez entra la deuda. Y en el mediano y corto plazo puede ser un momento de diversificación. Por ejemplo, lo que se está viviendo es que las empresas se empiezan a adaptar, ¿sí? Y empiezan a generar, bueno, ¿cómo puedo empezar a generar ingresos en este momento tan crítico? ¿Cierto? Entonces, cuando el Estado habla de que va a entrar en crisis, la primera idea que se viene es deuda, ¿sí? Esa es la primera visión que tiene el Estado, entrar a endeudarse, a buscar organismos de crédito que para nosotros como país sería Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Eh, y demás fuentes de financiamiento a nivel internacional, uso de las reservas internacionales, emisión de deuda, ¿sí? Colocar bonos en el extranjero, ¿sí? Pero hay cosas que no son viables en estos momentos, entonces más o menos nuestra deuda vendrá de Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si nuestro Estado entra en crisis y se endeuda, pues nosotros también entramos en crisis y nos endeudamos, ¿cierto? Entonces, ese concepto de deuda, y por eso el ejemplo de crisis, por eso les coloqué el videito, es para asociarlo al tema de pasivo. Es una obligación presente, ¿sí? Algo que yo debo hoy, de transferir, o sea, mi obligación de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. ¿Qué quiere decir? En un futuro hay que pagar la deuda. ¿Y por qué tengo que pagarla? Porque en el pasado me tocó tenerla. Eso es lo que quiere decir ese trabalenguas. En el pasado tuve una necesidad, me endeudé, y en el futuro tengo que desprenderme de activos, o sea, llámese efectivo, llámese inventario, bueno, no sé, para poder pagar ese pasivo que alguna vez adquirí, ¿cierto? Entonces eso quiere decir obligación presente de una entidad de transferir un recurso económico como resultado de sucesos pasados. Entonces, ese es el concepto y ese sería pues como la explicación del mismo. El patrimonio será la diferencia entre activo y pasivo, ¿cierto? Es lo que netamente me queda. Los ingresos pues serán incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos, que dan lugar a incrementos en el patrimonio. Ustedes me dicen que saben cómo es un estado financiero, ¿sí? Que ustedes tenían luces de cómo es una estructura del estado financiero, ¿cierto? Muy Digamos que bien. sí. ¿Conocieron esta fórmula? Espero que sí. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Un balance cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir la estructura financiera de una compañía. Eso quiere decir la ecuación patrimonial. ¿Listo? Entonces, esta noción de este concepto va a permitir entender que todo está relacionado, ¿cierto? Y que los ingresos, cuando hablamos de ingresos, esos ingresos están sujetos a aumentar el patrimonio. Por ejemplo, tú hoy tienes un trabajo, ¿sí? Tú hoy tienes un trabajo, te compras una moto, ¿sí? Entonces, ese sería como el balance de la personita. Entonces, tú tienes unos ingresos de 1.000.000 y tienes unos gastos de 1.500.000, no mentiras, unos gastos de 500.000. La diferencia entre estos dos vamos a llamar utilidad. Esta utilidad tiene la característica que va a ser parte de mi patrimonio en un futuro. ¿Listo? Yo no genero ingresos con el fin de que esta cuenta se vuelva a cero, ¿sí?
La idea es que esa cuenta de utilidad dé frutos, porque pues la idea no es vender para yo estar perdiendo, ¿cierto? Entonces esa es la noción de nuestro sistema económico. Igual los gastos van a ser disminuciones de los activos, es decir, un gasto yo tengo que pagarlo, ¿sí? O incrementos en los pasivos, o yo puedo deberlo, también lo puedo deber el gasto, que da lugar a disminución en el patrimonio. El ejemplo acá, súper sencillito. Este de acá espera aumentar el patrimonio y este va en contrario buscando restar el patrimonio. Ay, ay, ay. Que me fue por acá, ¿sí? Entonces, uno tiene la noción de sumar y otro tiene la noción de restar el patrimonio. Si mis gastos fueran cero, pues mis utilidades serían de 1.000.000, ¿cierto? Entonces, a eso van los conceptos de ingreso y gasto. ¿Dudas con respecto a esto? No, profe, ninguna. Perfecto. Entonces, hablen ahora o callen para siempre porque esa es la actividad. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la actividad? Se las explico porque yo creo que se me va a empezar a cortar el tema. Va a decir acá lo siguiente. Revisión de conceptos del marco conceptual. El presente foro es individual y cada uno de ustedes deberá presentar la siguiente información. Explique con sus propias palabras los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Y realice un ejemplo de cada uno de ellos con su vida personal. Asocie el concepto a lo que podría ser en su vida eso, ¿sí? Aquel que me dijo que activo podía ser la moto, podía ser la ropa que tenía, no sé. ¿Listo? Entonces, con sus propias palabras, porque acá yo les dejé la parte técnica, ¿cierto? Yo ya está subido en plataforma, ya está compartido en el grupo. Está la forma técnica. Usted con sus propias palabras que logró interpretar con ayuda del video que también les dejé. Por último, presente con sus propias palabras los conceptos de cada una de las características cualitativas, ¿sí? De todas las que ya vimos, ¿sí? Pero vamos a mirar a ver ustedes cómo lo entendieron, ¿sí? Y traten de dar un ejemplo cotidiano de donde ustedes las pudiesen evidenciar. Donde podemos evidenciar la comparabilidad, la verificabilidad en un ejemplo cotidiano. Esto se llama un ejercicio de asociación que tiene como finalidad generar recordación del concepto. Todo aquello que tú no puedas asociar con tu vida fácilmente se olvida. ¿Listo? Ahí tenemos al trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ahí tenemos a todas esas, la tangente, la cotangente, el radio, todas esas fórmulas que de pronto en un día las vimos, pero no las pudimos asociar, no las logramos recordar. Entonces, esto es un ejercicio de recordación. ¿Listo? ¿Dudas con respecto a la actividad, muchachos? No, profe. No, profe. No, señor. Profe, Profe, se sube ahí ¿hasta al cuándo link. tenemos plazo de...? Pues depende. O sea, ahorita nos queda todavía 1 hora y media de clase. Yo no tengo problema en que de pronto dediquemos esta 1 hora y media, pero todo lo tendrían que terminar en esta 1 hora y media, ¿cierto? ¿Cierto? Ese sería el compromiso por parte de todos. Si vemos que de pronto está muy difícil, me dicen, no, profesor, no alcanzamos, entonces arrancamos tema de la segunda clase, de la tercera semana. ¿Listo? ¿Por qué necesito este tema claro? Porque de ahí en adelante nos vamos derecho con NIR, ¿sí? Y entonces sí necesito que ustedes tengan estos conceptos claritos para yo poder ir agotando varios criterios de evaluación. Entonces, no sé. Profe, y si nos da hasta mañana, por lo menos. Si le da hasta mañana, bendito Dios. Profe, ¿esto Profe, es con pero- números profe, o obvio. con palabras? Esto es con número o palabras. Como tú lo logres asociar, porque tú me puedes llegar a decir, es que activos son 100.000, 100.000 qué, ¿sí? Entonces sí, toca hacerlo con palabras. Porque pues yo no les estoy pidiendo acá como que, si ustedes me dicen, no, a mí es más fácil comparabilidad con números, hágamela con comparabilidad, ¿cierto? O con verificabilidad o algo. Pero más que todo es lograrlo asociar con tu vida diaria. ¿Listo? Entonces, si lo puedes hacer con números, hazlo. ¿Listo? Ahí dice conceptos, profe. Exactamente. Entonces, el concepto tú lo puedes generar obviamente con palabras, pero puedes generar el ejemplo con números. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues va el enfoque. ¿Listo? Bueno, no sé, muchachos. Ustedes me dirán. Profe, a mí me parece que sí, pues que no está como tan complicado. Listo.
O sea, la idea es que Tampoco lo veo tan por complicado. favor terminémoslo ahorita. O sea, la idea es yo no cargarlos de trabajos para su otra semana de clase, listo. La otra semana entraríamos a clase y veríamos, se hace un pequeño parcial o quiz, ¿cierto? ¡Ah! ¡Bendito Dios! ¿Cómo así? ¿Cómo así que, cómo así que, cómo fue? Obvio, Ya nos asustó, profe. ya la otra clase es parcial. Entonces, Profe, yo opino que sí es mejor como que nos dé tiempito esa mañana de enviarle pues todo eso. Yo Porque de igual también, manera usted nos dio hacerlo con ejemplos y todo, pero no es nada como nosotros volver a revisar la guía y todo. Pues no sé. Ay, profe, sí, y ya nos subió el documento para nosotros Creo tener. que sí. me extraña, vea, pues le muestro. Son más incrédulos estos muchachos. Profe, sí debería estar ¿Y hasta no me mañana. aparece? Véngame a ver. En la plataforma no. Aquí está. Como que no, no digan que no, aquí está. Entonces me toca salirme y volver a entrar para que me aparezca, ¿ok? Aquí está, marco conceptual. No, el profe lo mandó al Profe, grupo. ¿y ese es el que usted mandó al grupo? También, es el mismo. Ah, bueno, ahí tenemos la información, pero sí ve que es buena idea hasta mañana. Oiga, van para el cielo y van llorando estos muchachos. Ay, oiga. Entonces, vea pues, mañana a más tardar antes de mediodía, listo, pero sí necesito que, o sea, necesito que empiecen a trabajar y que empiecen a subir, listo. Bueno, profe. Profe, Dime, no, Sí, yo los que lo tendría que hagan, que hacerlo lo hoy suban porque yo ahora. mañana no puedo antes de mediodía, yo estoy trabajando. ¿ves? Y ahorita y ahorita usted seguiría dando clase, entonces ¿en qué tiempo lo haríamos? Imaginen, Porque yo no podría, yo trabajo mañana. A la exactamente. Me tocó medianoche, otra profe. noche. Entonces hagamos algo, chicos. Y aquí a las 12. Ya, para que no peleemos, pues no, pues qué pecado, la idea no es que de trasnoche. Ya, hagamos una cosa. Vamos a ver inicios de lo de la segunda semana, Para madrugar a trabajar. cortico, y les doy tiempo para que lo hagan en el transcurso de la semana. ¿Están de acuerdo más bien así? Sí, profe, mejor. Listo, perfecto. Sí, profe. Entonces, Oye, que Ah, lo bueno, pueda ir profe. enviando pero, antes, pues que lo vaya enviando. profe, acá está el sábado, ok. sí, no, Profe, sí. pero de aquí a mañana se puede hacer esa actividad para no empezar con tanto tema, porque ese tema nos quedaría para el próximo parcial. No, tranquila. El tema de la segunda, de la semana, tercera semana, es para que ustedes vayan adelantando partes del concepto, porque ese es un poquito más largo, ¿sí? Ese no va a entrar, o sea, yo les digo, que lo que es el examen va hasta hoy, ¿cierto? ¿Listo? Lo que vimos la semana pasada con los candados y lo que vieron hasta las 8 y 11 minutos, ¿sí? Ah, Les bueno, pido palabra y no les voy a dar Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Ok. Entonces, hagamos Profe. algo. Dime. Bueno, Esa ¿Cómo actividad se así? sube ahí al foro. ¿Eso es un ¿Cómo? foro? Sí, ¿Eso es un foro? Ah, ok. Es un foro y es individual, ¿listo? Bueno, señor. Ok, entonces hagamos algo, listo. Vamos a desconectarnos y ya mismo vuelven y se conectan al link para entonces empezar a ver el otro tema, ¿listo? Listo, profe, hágale. Dale, Ok. muchas gracias. Ya nos contamos.